hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, en los legendarios estudios de sonido del ICAIC, en el barrio de Lezama. Hoy nos acompaña, es un privilegio, un nuevo privilegio para mí, uno de los actores más coherentes, de los actores más brillantes, de los actores más populares, sencillamente usando un calificativo que casi nunca uso en la vida, pudiera decir que está aquí con nosotros el maravilloso Enrique Molina, mi socio, mi amigo querido de los años. ¿Qué te parecen, Enriquito, estos programas de entrevista? ¿Qué te parecen? ¿Tú crees que esto tiene una utilidad? Ahora hay muchos. Digo, no quiero que me hables de este programa de entrevista, sería vanidad y petulancia, sino los programas de entrevista. Mira, Ahora hay demasiado. Depende, porque yo no sé si será que respondo siempre lo mismo, no tengo otra cosa que contar, o si será que desgraciadamente la mayoría de los periodistas que me han hecho entrevistas, todos preguntan lo mismo. Y entonces ya cuando me invitaste a venir a este programa, yo dije, voy a repetir nuevamente lo que he hablado en otras oportunidades. Y un poco que ya no es por mí, sino porque uno tiene el temor de atiborrar a los televidentes de las mismas cosas siempre. Pero hay muchas preguntas que yo te voy a hacer que seguramente ya tú has contestado en otras entrevistas, pero hay una generación de gente que cuando te las hicieron a lo mejor en televisión, o no estaban aquí, o tenían 10 años, o tenían 10 años y ya no les interesaba, y ahora, sin embargo, ahora sí. Y además tú sigues haciendo papeles, porque no eres actor que está viviendo el pasado. Ahora, tú naciste en Bauta, vamos a ir a las cosas esenciales. Bauta, ¿cómo era tu vida en Bauta? ¿Era una vida bonita, o era una vida triste, o era una vida pobre, era una vida alegre? ¿Cómo tú la calificarías? Era una vida bien dura. Bien dura. Porque, bueno, yo nací en el año 43. Te podrás imaginar que los primeros 15 años de mi vida los pasé allí en Bauta. Con una familia maravillosa. Porque, bueno, mi árbol genealógico se alimenta de las dos razas que tenemos en Cuba, los blancos y los negros. Mi madre y todos sus hermanos, sus padres, blancos de ojos azules o ojos verdes. Y la familia de mi padre, mi abuelo, que es el dueño del apellido, Juan Molina, era un poquito más clarito que el traje ese que tienes puesto. Un poquito nada más. Un poquito más clarito. Entonces, yo recuerdo en mi niñez, mi madre se enfermó de los pulmones cuando yo tenía 2 años. Y entonces los médicos me separaron de mi mamá para que yo no me contagiara. Y
A los 4 años yo de edad, 2 años después de esa separación de mi madre, ella falleció y mi abuela siguió conmigo con un poco de lástima. Yo creo que ella volcó en mí un exceso de cariño, porque mi padre, a partir del momento que mi madre se enfermó de los pulmones, ellos se separaron. Mi padre fue a hacer otra vida a Camagüey, se casó por allá, qué sé yo. Y mi abuelita me mantuvo ahí con todo el esfuerzo, con todo el sacrificio que se podía, hasta que ya ella decidió irse a vivir cuando triunfa la revolución en el año 60. O sea, no en el 59, en el 60, ella decide irse a vivir a casa de una hija que tenía en Santiago para descansar un poco de la lucha de la vida que había llevado, y me llevó a mí para allá porque todavía yo era menor de edad y ella sentía gran responsabilidad todavía sobre mí. Yo tuve una niñez bien dura, porque a los 10 años tuve que dejar la escuela en 4º grado, una escuela pública que había ahí en la calzada de Bauta, y dedicarme a hacer un montón de cosas durante el día. Repartir mi horario desde vender aguacates a las 8 de la mañana con una cesta enorme en la cabeza que me hundía la cabeza, y a las 10 de la mañana dejar los aguacates, los que quedaban, y recoger la bolita, la charada, un listado de la gente que jugaba la bolita, y me buscaba un medio 10 kilos con eso. Por la tarde limpiaba zapatos en el parque de Bauta. Por la noche vendía maní en lo que era el Cine Suárez, que ya no existe. Y bueno, y así fue pasando tu niñez. Mi niñez en la lucha esa, mis primas por otro lado limpiando pisos. Después tuve un tiempo fregando máquinas en un garaje que había ahí en la calzada de Bauta, que se llamaba el garaje de Landín, porque así se llamaba el dueño, y en fin, así. Y realmente no fui un caso excepcional de eso. Era una época bien, bien dura, bien difícil. A mí me tocó vivir esa. Y la recuerdo porque me ayudó a formarme a mí como persona. ¿Y continúa esa época complicada en esos años del principio de la revolución en Santiago de Cuba, o ahí la cosa tú sentiste que empezaba a suavizarse para ti? Un amigo allí, Denis Morales, me consiguió trabajo en una cafetería que está en el Parque Dolores. Sí, se llamaba en aquella Dime época. la edad. Dime más o menos tu edad, para ir llevándote la edad. Yo tenía como 17 años allá en ese momento. Entonces empecé en aquella cafetería a poner en los estuches, en sus cajas correspondientes, las botellas, ¿no? Las de Coca-Cola, las de Orange, las de Materva, qué sé yo. Ese era mi trabajo. Y sacar todas esas cajas para importarlas afuera, que el carrero venía a recoger eso. Y ahí empecé a luchar la vida. Ahí me hice ya trabajador oficial, porque ya me reconocieron como trabajador de la cafetería. Ahí tuve mi primera relación matrimonial. ¿Cómo? Estando de la cafetería, trabajando de dependiente ahí. De dependiente ahí. Ahí en esa etapa conocí a una mujer que se llama Marta Mestre. Con ella tuve 3 hijos. Ahí hice mi primera familia. A Santiago de Cuba yo le agradezco, porque mucha gente me ve por la calle y me habla de que yo soy también coterráneo de Santiago de Cuba como tú. Yo no puedo estarle aclarando a todo el mundo por la calle, mira, yo no soy santiaguero. Claro, pero tampoco hay que estar aclarando eso, uno es santiaguero, uno es cubano también. Claro que sí, yo me siento muy feliz de haber vivido 10 años en Santiago de Cuba y haber comenzado mi vida como hombre, mi vida social y mi vida profesional. Que ahí vamos a llegar. Tú empezaste en Santiago en el movimiento aficionado, ¿no? ¿Qué significa para ti el movimiento aficionado? Pues eso es una cosa que está muy perdida. Está perdida. Perdida, como marchita, ¿no? Y está perdida. Tanta gente salió de ahí, tú mismo. Yo empecé en un grupo de aficionados que había en el sindicato gastronómico de ahí de Santiago de Cuba. Como la cafetería esa donde yo trabajaba, en el Café Nubiola, ahí en el Parque Dolores, estaba al doblar de donde estaba la sala teatro profesional de Santiago, el Conjunto Dramático de Oriente, que era como se llamaba en aquella época.
Ahí estaban Félix Pérez, Pomares, Obelia Blanco, todo el grupo, Y María ahí Eugenia están García. todos los santiagueros esos Todos célebres. esos santiagueros. Ellos iban a la cafetería a merendar, qué sé yo, y ahí, bueno, seguimos enriqueciendo la amistad. Hasta que Félix me dice, oye, dentro de 2 o 3 días va a salir una convocatoria para el grupo de teatro para nuevos ingresos de actores profesionales. Me presenté, me desaprobaron, esa vez fui junto con Miguel Sanabria, aprobaron a Sanabria, me desaprobaron a mí. Me fui con el moco caído para la cafetería porque, imagínate, yo ganaba 69 pesos, ya tenía el primer hijo. Sí, sí, sí. Y entonces en el grupo de teatro pagaban 150. Yo dije, no, yo tengo que comerme a alguien ahí, pero yo tengo que... 150 pesos en aquella época. No, muchacho. Y a los 2 o 3 días Félix me volvió a buscar otra vez. Me dijo, mira, hablé con el argentino. Él sabía que Porque eso quién lo dirían, unos argentinos, ¿no? Adolfo Gutkin y Jaime Suentiski. ¿Y qué hacían esos argentinos dirigiendo un conjunto dramático en Oriente? Tremendos directores. Eran buenos. Y tremendos formadores de actores. Y entonces, bueno, Félix me dijo, mira, hablé con el argentino, pues vete a presentar, a ver qué. Y fui. Y el argentino, Adolfo Gutkin, estaba sentado dentro de una oficina y se me quedó mirando así, ya me había desaprobado. Y me dice, mira, ahora tú sales por esa puerta por ahí. Y entonces, dentro de 2 o 3 minutos, entras y yo lo único que quiero es que tú me digas, yo quiero ser actor. Es lo único que yo, pero me lo tienes que decir de distintas maneras hasta que yo te pare. Mira, por tu madre, yo creo que una de las veces me tiré en el piso llorando, me dio como un ataque. Yo quiero ser actor, otra vez me encaramé arriba del buró y yo creo que los gritos se oyeron en el Parque Césped de que yo quiero ser actor. Yo quiero, a veces lloraba y a veces no. Aquel argentino se reía a sí mismo como estás tú. Es que claro, ya me imagino a ti haciendo 10 veces y yo quiero ser actor de distintas maneras. Está loco, ¿qué le pasa? Hasta que me dice, mira, tú vas a ser actor, ya. Llegué a la cafetería, dígole, Pedro Carrió, yo soy actor. ¿Cómo? Ya no dijiste, yo quiero ser. No, ¿cómo que yo soy actor? Ya de ahí, del conjunto dramático de Oriente, yo soy de allá. Me voy de la cafetería y no trabajo más. Y de ahí para adelante, bueno, la primera noche, imagínate tú, en una reunión con los argentinos y todos los actores, hablando de Stanislavski, de Grotowski, de Brecht. ¿Quiénes son esa gente? Y yo, ¿de qué hablan? Me dieron ganas de bajar la escalera corriendo. ¿Dónde me he metido yo? Y de ahí, Amaury, mira, a golpe de... A golpe de talento, mi socio. De luchar y de luchar talento, y de talento, batallar. que como tú hay muy poquitos que tienen talento. Y en Santiago hiciste radio. Sí, hice radio en la CMKC. Pero muy malo soy en la radio. Sí. Uy, horrible. Tú no puedes ser malo en nada, Molina. No, malísimo soy porque, mira, para mí el medio más difícil que hay en la actuación es la radio, hermano. Yo admiro muchísimo a esos actores que cogen un libreto y a primera vista empiezan ya a interpretar, a actuar con eso que está escrito ahí. Eso es muy difícil, yo no estoy preparado para eso. Yo estoy preparado para aprenderme en mi tiempo que yo le doy, memorizar, estudiar la situación del personaje que voy a interpretar, las líneas, qué sé yo. Ya cuando yo tengo el dominio más o menos de ese texto que está ahí, digo, vamos para allá. ¿Tú te aprendes el texto del otro, el que se relaciona contigo, o solamente el pie que te da? No, tú tienes que estudiártelo todo. Por lo menos yo me lo estudio. Porque hay gente que nada más que se estudia el pie del que viene. Si no te dan el pie, ¿qué pasa? Esos son los actores que tú lo ves que están como pescados en nevera. Que el otro está hablando y él está pensando nada más que diga papa. Cuando diga papa hablo yo. ¿Están muertos ahí? No. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que incluso estudiar la psicología del personaje con el que estoy dialogando yo, no solamente el mío. Porque cómo tú puedes establecer una relación... Y una cosa, Molina, en una relación, como tú sabes muy bien, yo soy atrevido en muchas cosas, pero actor no soy. ¿Quién marca el tono en un diálogo? Por ejemplo, entre tú y yo, ¿quién va a marcar el tono en el que hablamos? El primero, tú empezaste con un tono haciendo la entrevista, ¿eh? Y en el tono tuyo continúo yo. Yo puede ser que en lo que yo voy a hablar
puedo subir un poquito más el tono porque estoy bravo, porque no sé qué. No, tú no te pongas bravo. No me pongo bravo. Pero siempre uno baja al tono con el que está. Al tono con el que yo te voy llevando. Pues claro. Y si yo voy levantando el tono, lo subo un poco más porque me parece que hay que ser un poquito más enfático en algo, tú te vas conmigo. En este caso aquí. Sí, aquí. Aquí en la actuación no. Porque a lo mejor tú estás interpretando un personaje que te pegas al techo del berrinche que tiene. Soy un histérico, un loco, y tú no. Y el mío está muerto de risa, tranquilo. Sí, no, te lo preguntaba. Es que el asunto, para un músico, el asunto de las tonalidades es muy importante. ¿Cuándo tú vienes para La Habana? ¿Y por qué tú llegas a La Habana aquí de repente? Ajá, bueno. Ya tú tenías allá una esposa y tenías unos muchachos y todo. Con todo el mundo arrancaste para acá. La vida se me fue complicando. Esto es algo bien íntimo. Pero no sé, aquí uno viene a tu programa como a confesarse, ¿no? No digas eso. No digas eso. Por lo menos es lo que he sentido. A mí me gustó muchísimo las cosas tan lindas, tan íntimas que dijo Fran Fernández. Sí, es que la gente cuenta cosas tan humanas, bien. tan... Yo me siento privilegiado por eso. Sí, cosas preciosas de la vida del personal, qué sé yo. Y entonces, bueno, mira, mientras yo trabajaba en la cafetería, la relación mía matrimonial iba perfecta. Pero cuando empecé a ser actor, que ya yo bajaba por Enramada, y además yo tenía 17, 18 años, ¿tú me entiendes? Estaba precioso, yo tuve belleza. Tú eres muy lindo, chico. Entonces, mi hermano, ya ahí empezó como que a resquebrajarse la relación matrimonial, ya cosas que no se entendían, que yo tenía que pasarme tantas horas en un ensayo, que ya las mujeres me saludaban por la calle y qué sé yo, y querían retratarse con el actor que trabajaba en una obra de teatro, esas cosas que ocurren en la vida nuestra. Hasta que llegó un momento que ya aquello no dio más y yo tuve que decidir romper aquella relación. Vine a La Habana en el año 70. A los pocos días de estar aquí, empezó mi nueva relación con la esposa que todavía sigue siendo mi esposa. Ya cumpliste 40 años. Ajá, ya cumplí los 40 años de casado. Que ha significado mucho para mí. Mucho, 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 mucho. Yo vine de Santiago de Cuba con un maletín que traía 2 pantalones, 3 camisas y 28 pesos en el bolsillo. No tenía nada más que eso. Vine con una carta de Enrique Bonne que hacía constar que yo era actor. Enrique Bonne, el músico. Enrique Bonne, el músico. El gran músico. Era jefe de programación de Telerebelde en Santiago de Cuba. Yo fundé Telerebelde, del Teatro Pasé a la Televisión allá en Santiago. Y él me dio una carta que decía, Enrique Molina, actor de aquí, qué sé yo. Me dijo, bueno, con eso ve para La Habana a ver qué tú puedes resolver. Vine aquí y estaba yo parado frente a la cafetería, que en ese momento estaba frente a la escalinatica del ICR. Sí. Y estoy conversando ahí con Carlos Quinta, para que él me alumbrara, cómo era la cosa aquí en La Habana. Y me dice, mira, ese que viene bajando por ahí es el director general de la televisión, Abraham Masique. Claro. Agarré mi maletín, crucé la calle y lo fui a ver. Dígole, óigame, mire, usted me disculpa, yo traigo una carta aquí de Enrique Bonne, que dice que yo soy actor de Santiago de Cuba. Yo, mire, vengo a ver si me pueden dar trabajo aquí. Se me quedó mirando así. Ahí está él, que no me dejará mentir nunca. Él no deja mentir a nadie, así que no te preocupes. Agarró mi maletín, viró para atrás, me dice, sigue detrás de mí. Cogió el elevador ahí, se cogió por todo el pasillo, cogió el otro elevador hasta el 9º piso. Claro, claro. Me llevó a ver a uno que se llamaba Carlos Díaz, que era el que repartía el talento cuando venía un director a pedir actores y actrices, qué sé yo, pero le dijo a Carlos Díaz, a partir de mañana me le das programa ya en las teleclases que se están haciendo aquí a las 7 de la mañana. Y ahí empecé. O sea, rapidísimo. Me dijo, ¿tú no tienes dónde vivir? Dígole, bueno, tengo la familia mía en Bauta. Me dijo, mira, esta llave es una casa de visita que está en muy mal estado, ahí en la calle Neptuno. Ahí hay un cuarto que tiene como 4 o 5 camas, yo creo que hay una cama vacía. Ahí por lo menos para que no duermas en la calle. Toma. Yo me quedé así que no entendía nada. Esas cosas que
que la vida de la cual yo siempre me he sentido muy feliz, de la suerte, de la luz, de no sé qué. Pero no habías conocido a Elsa todavía en ese momento. Sí, ya la conocía. Y ahí me quedé a los 6 meses, me casé con Elsa Ruiz y ya 40 años y 2 hijos maravillosos. Yo tengo con ella. ¿Tienes Igual hijos? que mis hijos de Santiago. Pero tienes hijos y además tienes nietos, pero aparte tienes bisnietos. Tengo 3 bisnietas. Es que eso no se puede creer. Bueno, claro, es que empezaste muy temprano. Muy tempranito. Y mis hijos también empezaron temprano. Hombre, no. Ya yo tengo la bisnieta mayor. Con la escuela esa del padre, que a los 13, a los 17 años ya tenían 2 hijos. Allá. La bisnieta mayor va a cumplir 11 años. No puede ser. En Santiago de Cuba. Bisnieta. Es que no puede. Bueno, en fin. Contigo cualquier cosa puede ser. Ahora, yo por lo menos, debes haber hecho algo antes. Cuando yo me fijé por primera vez en ti fue en Los Comandos del Silencio, de Eduardo Moya. ¿Tú habías hecho algo antes importante? Bueno, había hecho las teleclases, esa de que te hablé. Moya dirigía algunas de esas escenas. Y él, bueno, fue mirando a los actores. Y cuando fue a hacer Los Comandos del Silencio, me llamó. Esa fue mi primera gran posibilidad. Claro. Estaba aquí, Miguel Navarro estaba, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años atrás. Sí, eso. Pero era fue una serie que rompió todos los esquemas. Salvador Gut, que estaba en su apogeo como actor. Miguel Navarro, Reinaldo Miravalles. No, sí, es que eso no tenía nombre. El piquete de gente con el que yo hice todo lo posible, no escatimé un minuto para hacer así y absorberle todos sus conocimientos, verlos nada más, cómo hacían ellos las cosas. En vivo era, ¿no? En vivo, esa aventura la hicimos en vivo. Cuento que se hacían cosas en los pasillos, en todos lados, en la azotea del edificio. No, terrible. Tomábamos el ICR, nos salíamos del estudio a hacer escenas. Aquello, una aventura realmente que fue histórica. Y tenía, yo recuerdo de aquella época algo bien bonito. Cuando ya daban el corte, que ya se acababa el programa, que íbamos a salir del estudio, a abrir la puerta al pasillo, que el presidente del organismo estaba ahí, en el taller, en el lugar de trabajo ahí con la gente, para felicitarnos por el capítulo o para hacernos alguna observación de que no había salido bien alguna cosa, día por día y capítulo tras capítulo. Bueno, tú tienes... A ver, cómo yo estoy tratando, me estoy tan fascinado, me tienes como hipnotizado. A mí nunca me han hipnotizado, tú me tienes hipnotizado. Tú tienes anécdotas en tu vida artística tremendas, pero yo creo que casi ninguna es tan importante como el hecho de que tú hayas sido capaz de someterte a una cirugía plástica general, para hacer el papel de Martí. Aparte de someterte a una dieta, yo no conozco a nadie que haya hecho eso, ni en ninguna parte, ni en Hollywood, ni por 10 millones, ni por 15. Pero después, además, esa película, que si no será una película, no se hace. Cuéntame ese problema, porque yo quiero oírlo de tu boca. Yo sé que a lo mejor tú lo has contado alguna vez, en un programa me dijiste hace poco, el año pasado, bueno, pero en un programa como este no lo has contado, y a mí no me lo has contado nunca, cuéntamelo ahora mismo. Yo estoy así, mira, temblando con eso. No, esa idea surge cuando yo interpreté a Lenin. O sea, yo interpreté a Lenin en 2 oportunidades distintas. Primero en el año 67, El Carillón del Kremlin, que yo lo hice en la televisión, y Mario en teatro, que hizo un trabajo. Mario Maceda. Excelente el trabajo de Mario, excelente. Dicho con toda... No, sí, es que Mario es otro de los grandes. Y entonces, 5 años después, yo hice una miniserie que se llamaba Relatos sobre Lenin. Eran 5 cuentos sobre la vida de Lenin. Se terminaron y quedaron, de verdad que yo quedé satisfecho con el trabajo ese. Lo dirigió Lilian Llerena. Y a raíz de esos cuentos, la televisión y el organismo le plantean a Lilian la posibilidad de hacer eso mismo, 5 o 10 relatos sobre la vida y obra de Martín. O sea, era en televisión. Para la televisión. Claro, era cine en televisión ya. Ajá. Martí niño, Martí adolescente, Martí todo, hasta que muere Martí. Y un buen día se me aparece Lilian a la casa y me dice, déjame ver el álbum tuyo de boda con Elcita. Se lo enseñamos
Y me dice, si tú te vuelves a poner así flaquito como tú estabas en esta foto, yo creo que tú me puedes hacer el personaje. Siempre que hay que operarte la nariz, pues yo tenía antes una nariz cuadrada de esa que parecía un porrón de tomar agua. Y entonces hay que operarte la nariz, porque con esa nariz hay que afinártela para que después con el maquillaje se te haga recto, qué sé yo. Claro. Y Lilian y yo nos fuimos a ver al doctor William Hill, ya falleció el año pasado. Sí. Y le dimos la idea a William Hill. Y él me dijo, pero es que tú físicamente no tienes nada que ver con Martí. Claro que iba a tener yo que ver con Martí. No, claro. Y él se pasó como un mes estudiando aquello hasta que me llamó y me dijo, oye, yo no te puedo operar la nariz ahora así de un viaje, te la tengo que operar en 2 partes. Tengo que virarte los cartílagos, mantenerte ahí como 10 meses con los cartílagos invertidos para que se endurezcan y después volvértelos a poner como eran, qué sé yo. Pero mira, tengo que operarte los párpados, porque Martí era de ojos abiertos. Tengo que separarte las orejas, porque Martí era de orejas separadas. Tengo que correrte el nacimiento del pelo hacia atrás, porque Martí, mira cómo tenía las entradas. Tengo que quitarte todo lo que te va a sobrar cuando tú ya termines de bajar las 40 y pico libras. Y en un mes bajé 42 libras. Pero es que eso puso en riesgo tu vida. No, pero yo de verdad que tenía una atención médica ahí extraordinaria. No lo dudo, pero es muchas libras, porque es más de 1 libra diaria. Entonces tenía unas dietas que eran comiquísimas, era una bandeja de esas, de las bandejas de los hospitales, que tienen muchos departamentos. Me traían en el centro, en el medio donde va el potaje, ahí me traían un ala de un pollo hervida sin sal. Esa era mi almuerzo. Y por la tarde, la otra ala, la derecha. Así. Cuando yo veía aquello... Te traían de un pájaro las 2 alas. Entonces ahí estaba ingresado conmigo, ahí al lado de un muchachito que era distrófico. Y lo que le llevaban de comida a aquel muchacho era para, imagínate, un distrófico. Y entonces el muchacho me decía, ¿tú no quieres hacer Martí? Porque se corrió en todo el hospital que yo iba a interpretar a Martí, imagínate tú. Bueno, entonces viene el proceso de las operaciones. Fueron en total 7 cirugías, que fueron los 7 meses que estuve hospitalizado. Pero tú no ibas a hacer el papel de Martí, ibas a ser Martí. O sea, te querían convertir en Martí. Martí y vivió. Con Lilian Llerena todas las tardes sentada al lado de mi cama ahí, porque no me dejaban caminar, ahí leyéndome cosas de Martí. Todas las tardes, iba para allá a las 2 hasta las 5, las 6 de la tarde. La obra de Martí y los que hablaban sobre Martí, cómo era Martí. Salí del hospital a los 7 meses y empecé a trabajar con Lilian en su casa. Ya a buscar en actuación ese Martí. Que ya físicamente lo tenía. Que, claro, pero hacía falta el de aquí adentro. Claro, hacía falta el Martí, porque de verdad. no hacía falta solamente el físico. Era ese hombre que fuera capaz de convencer al Martí que cada uno de nosotros tiene en su cabeza. Cada cubano tiene un Martí aquí en su imaginación. Y había que hacer un Martí que fuera digno. Yo le entregué aquello, el amor, la vida, el corazón. Bueno, entregaste la piel. Porque yo me decía, después que ya yo hice Lenin, hacer Martí ahora, ya qué más puedo pedir como actor, qué más puedo pedir. Y un buen día, después de muchísimo tiempo ensayando, nos llaman del ICR, a Lilian y a mí, por favor, que vengan urgente a la oficina de Manelo. Pero como sí, que entonces era el presidente Ismael era González. entonces el presidente del ICR. Y vamos a la oficina de Manelo. Me dice, Lilian, por favor, siéntese ahí. Molina, siéntate aquí. Mira, yo no sé lo que yo haría por reconocer el esfuerzo que tú has hecho. Pero te tengo que decir que va a comenzar en estos días ya el periodo especial. Y ni el organismo, ni el Estado, no era solamente el ICR, habían otros organismos que iban a colaborar de la construcción de la industria. Sí, claro, es que era una cosa como esa. Era un proyecto gigantesco del ICR. Nadie puede apoyar esto, ni el Estado, ni nadie, no hay con qué. Me levanté de aquella butaca, mira, ahí está Manelo, que yo no dije nada, me paré así tranquilamente, viré mi espalda y me fui. Las lágrimas me corrían a chorro por toda la calle. Yo en mi mundo, en mi enajenación, le dije a mi mujer cuando llegué a la casa,
voy a renunciar, yo no voy a trabajar más. Yo creo que ya he hecho ya bastante por mi trabajo y no voy a trabajar más. Mi mujer me cayó ahí, los amigos me cayeron ahí, que sé yo. Un día se me apareció Eduardo Macías a la casa. Me dice, oye, yo sé que estás mal, qué sé yo, de ánimo, pero te vengo a buscar para que me ayudes. Entre tú y yo vamos a convencer a Reinaldo Miravalle para que tú y él se vayan con Blaín conmigo para Camagüey a hacer una aventura que se llama Los Hermanos. Y quiero convencer a Miravalle porque nada más que trabaja en los últimos 30 capítulos. Y mira, aquello me empezó otra vez a esa cosa que uno no puede negarse a eso, ¿verdad? Y me fui con Macías a casa de Miravalle y lo convencimos y se fue el viejo para allá con nosotros. Pero ven acá, Enrique. Si tú tuvieras ahora la misma edad que tenías en aquel momento, pero hoy, fíjate, hoy, no es que te ubiques en el ayer, no es que te ubiques en el joven que fuiste, sino en el joven que podrías ser hoy, y te encontraras a otro delirante martiano, como el doctor William Hill, que en paz descanse, ¿tú te someterías a eso? ¿Someterías a tu mujer a eso de nuevo? ¿Someterías a tus hijos nuevamente, aún para ser Martín? Yo creo que esto que hizo Fernando Pérez es una belleza, así, es una belleza. Para aplaudírselo, ahí está, en la pantalla, el Martí niño y el Martí adolescente. Pero ese Martí adulto, yo creo que es imperdonable que sigan pasando los años y que no se haga. Si yo me viera otra vez, no ahora con las condiciones físicas que tengo, porque ya tengo 66 años, ya no puedo. Claro. Pero si le echamos el tiempo atrás y me vuelven a plantear lo mismo, yo lo vuelvo a hacer. Pero con una satisfacción tremenda. Enriquito, hablemos de ese personaje icónico, ¿no? El tuyo, Silvestre Cañizo, en la novela, en la telenovela Tierra Brava, inspirado en Media Luna, de Dora Alonso. ¿Cómo fue ese problema de maquillar a ese hombre? ¿Cómo fue crearlo? Ese personaje no está concebido de esa manera en la novela. No, en la novela el personaje prácticamente ni existe. Sale, yo recuerdo en los libretos que mi mamá, Consuelito, hizo en algún momento la niña Lala, cuando hicieron Media Luna. En la radio. Exactamente. Y, bueno, un personajito. Sí. Una vez me mandó a buscar Dora Alonso, ya cuando la novela ya estaba ya casi a su final. Y ella muy contenta, muy satisfecha, muy feliz, me felicitó. Y me dijo, mira, ese personaje, yo no lo creé. ¿Quién creó ese personaje? Dígole, mire, Dora, el personaje, aunque me sea feo decirlo, y con la anuencia de la directora de Xiomara Blanco, lo fui creando, yo lo creé, porque lo primero que hice fue que me fui, como ya yo tenía los capítulos en mi casa todos, y ya yo sabía que a partir del capítulo 30 al personaje le daban aquella paliza, que lo dejaban botado en el monte, qué sé yo. Yo me fui a ver a un ortopédico, a un médico ahí al hospital ortopédico, y consultar con él que una persona que recibe una paliza de esa manera, que se queda silvestre en el monte, ¿por dónde hay que darle para que se justifique que esa joroba queda para toda la vida? Porque no hay un hospital, no hay nada. Y entonces él me fue explicando que para lograr, yo sí le hice al médico físicamente ahí lo que yo quería, como yo quería quedar. Y me dijo, bueno, mira, hay que partirle la clavícula al personaje con algo, con un palo, con un pedazo de hierro, con algo. Y entonces así lo hicimos. Después le expliqué a Xiomara por dónde los que asaltan al personaje, que se vea que con un culatazo que le dan de un fusil, por dónde le dan para justificar esa alicia que se queda para toda la vida. Después me fui a ver a un técnico de prótesis bucal para que me creara esa cosa que se levantaba aquí por dentro, que era una cosa así. Él me creó una pieza que yo me ponía por allá adentro y se quedaba esto así horrible. Y lo del ojo. Y entonces con las maquillistas hice como 5 o 6 pruebas de maquillaje para lograr el efecto ese del ojo horrible.
Y nada, con un pedacito de tul, hicieron muchísimas pruebas y ninguna dio resultado, porque me iba al estudio con la cámara para ver cómo se veía, y se veía que era falso. No teníamos con qué hacer eso. Y a mí se me ocurrió decirle a la maquillista, mira, vamos a coger un poco de mástil, que es con lo que se pegan las barbas y los bigotes. Bájame aquí el párpado, échame mástil de eso aquí, súbeme esta parte de aquí, échame por ahí arriba, aguántalo un rato ahí y después suéltalo a ver qué pasa. Y así lo hicimos y la maquillista dio gritos de alegría. ¡Ah! Lo logramos, lo logramos. Pero eso me costó a mí un estafilococo dorado que me duró 2 años después que se terminó la novela. Sí, claro, porque eso lo hacían todos los días, ¿no? Todos los días, y todos los días me lo tenían que quitar con alcohol, un chorro de alcohol ahí para que eso se despegara. Eso era diario. Y entonces la esposa de Almirante, Blanca Elena, fue la que, la doctora oftalmóloga, me curó el estafilococo ese ahí, pero pasé una terrible. De todas maneras, todo el mundo te va a recordar. Tú sabes que para siempre te van a recordar por ese personaje. Sí, era un personaje que una vez Edwin Fernández, padre, me dijo, a raíz de salir al aire en Silencio ha tenido que ser, que yo hacía el nicaragüense aquel Matías. ¿Cómo no? Y una vez me intercepta en el camino y me dice, oye, yo llevo muchos más años que tú en la carrera esta, ya estoy viejo de actuar. Y los actores tenemos personajes que nadie nos recuerda, pero tenemos otros personajes que quedan para el resto de la vida, aún después de muerto. Y creo tenía absoluta razón. Claro. Porque mira cuántos años que hace que Edwin Fernández ya no está con nosotros. Y todavía cuando vamos a hablar de Edwin Fernández decimos trompo loco. Trompo loco, claro. Y con Silvestre Cañizo me ha pasado eso. Hace años ya de la novela, yo ando por toda Cuba, de la Punta de Maicía a Cabo de San Antonio. Todo el mundo me llama Silvestre Cañizo. Todo el mundo. El que recoge la basura como el nivel más alto que hay en el país. Silvestre Cañizo. Sí, bueno, está bien. Qué Y bueno. yo me siento feliz de eso. Enriquito, ¿por qué no hablamos un poquito del cine? De la cantidad de cine. Tú has hecho muchos papeles en el cine. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Cuando tú lo recuerdas así. Pero te estás refiriendo a todo el cine que has hecho a lo largo de tu vida. Sí. Mira, el cine para mí ha sido una experiencia maravillosa por el rigor y por el respeto que los directores de cine tienen con sus artistas. Y he tenido la suerte realmente de trabajar con directores del cine que son, dicho en el buen sentido de la palabra, damas dirigiendo a los actores. Como es el caso de Manolito Pérez, como es el caso de Fernando Pérez, claro. Daniel Díaz Torres. En la película del Bene que trabajaste con Luis Sánchez. Con el viejo de Luis Sánchez, su primera película. Y uno se queda con eso en el alma, ¿no? En el espíritu. De 2 resultados, que es lo que disfruta uno. El resultado de la película, el resultado final con el público, y he tenido la suerte de hacer algunas películas que han tenido un impacto importante en la población. Y lo que te deja, la enseñanza que te deja cada uno de esos directores. Mira, con Jorge Luis Sánchez, mira que ensayamos con Jorge Luis en la película del Beni. Sí, claro. Y Jorge Luis se separaba así, los 3 actores, por ejemplo, que estábamos en un diálogo, en una mesa, él se sentaba frente, ocupando el cuarto puesto de la mesa, a mirarnos la cara a cada uno en detalle en los diálogos que estábamos ensayando. Y estaba pendiente hasta de la mirada. Sí, claro, que eso también es el cine. Claro, pero en detalle, ahí todo en detalle, con mucho rigor. Y así se trabaja el cine, de ahí he aprendido, me he alimentado el alma, como te decía, de esta gente, de estos colectivos buenísimos del cine cubano. Bueno, me voy acercando al final. Si estuviéramos en una situación de repente de peligro inminente, ante una cosa natural, una cosa provocada
por fuerzas internas. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a los cubanos ante cualquier eventualidad que nosotros sintiéramos? Bueno, yo Padeciéramos. viví en carne propia el ciclón Flora allá en Santiago de Cuba. Y yo me quedé con un short que tenía puesto y un par de tenis. Más nada. Nos quedamos sin nada. Y empecé a luchar, y a luchar, y a luchar, y a luchar. Y la vida nos volvió a levantar. Y la lucha, La lucha interior, esa individual. Esa, no ahora lo que se usa por ahí, estoy luchando y lo que están son unos bandidos. A esa lucha yo no me refiero. Me refiero a esa lucha de la vida, enfrentar la vida con firmeza, con valor, qué sé yo. Nos volvió a levantar. Y después de eso fue que me hice actor, y después del Ciclón Flora. Todo fue después del Ciclón Flora. Mira tú si la vida, no sé si fue que la vida me premió o fue producto de ese esfuerzo. Nosotros vivimos en un país que está constantemente amenazado por dos vías. La natural y la otra. Ahí iba. Y nada, mira, yo me siento tan feliz de ser cubano, que a mí nada de lo que ocurre en este país me asusta ni me da miedo. Nada, nada. Lo mismo un ciclón que lo que si se vuelve a repetir otra vez Playa Girón. No, nada me asusta. Porque sé que de ahí uno va a salir. El otro día una persona que ve el programa, que es una televidente del programa, o me parece que es una televidente del programa, dice que yo, cuando hablaba de Cuba en los finales de los programas, trataba de poner en la boca de los invitados cosas que en realidad yo no sentía ni sentían ustedes. Nadie habla de Cuba con esa pasión con la que tú has hablado, sino es porque lo sientes. Muchas gracias, Enriquito. Te quiero mucho. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar.